Bueno, buenos días. Como parte del módulo de tórax normal y patológico, les voy a hablar de tres temas que son muy importantes, no solamente en el contexto hospitalario, sino también de forma ambulatoria. Ustedes cuando tengan su propio consultorio, estén viendo pacientes, van a toparse con estas tres presentaciones que muchas veces van a ser el reflejo de un proceso patológico subyacente, que son el derrame pleural, el neumotórax y el hemotórax. Vamos a comenzar hablando del derrame pleural. Este se va a referir a la presencia de fluido dentro del espacio pleural. Los mecanismos por los cuales esto puede suceder, hay varios. Puede ser por una demasiada producción de líquido, por alteraciones en la presión hidrostática o la presión oncótica. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Y también es importante conocer la composición de la que puede estar compuesto ese líquido. Particularmente de dos términos muy importantes que son el trasudado y el exudado. El trasudado, por lo que sabemos, va a estar formado únicamente por líquido que filtra desde los capilares hacia el espacio pleural, mientras que el exudado va a estar formado no solamente por ese líquido del que les acabo de comentar, sino también por células y por proteínas que están dentro de la sangre. ¿Quién me puede decir qué es la presión hidrostática de la que les hablé hace un momento? Ustedes ya están viendo fisiología. Si no lo han visto aún, pues lo van a ver como parte de los temas de fisiología general. Y nosotros vamos a llamar a la presión hidrostática como a la presión que la sangre misma va a ejercer sobre la pared de los vasos, sobre el endotelio. En pocas palabras es la tensión arterial. Y es muy importante saber que cuando hay alteraciones en esta presión hidrostática, naturalmente va a traducirse clínicamente. Una de esas manifestaciones clínicas va a ser el derrame pleural. Coloquialmente podemos considerar la presión hidrostática como una fuerza que empuja, es decir, la sangre a la pared del vaso. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la falla cardíaca, en el que ya el corazón de una persona que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, va a tener dilatación de sus cavidades y no va a ser capaz de bombear eficientemente la sangre al resto del cuerpo. La sangre va a tener retroceso, por así decirlo, de flujo, y esto va a generar congestión capilar pulmonar, generando que el líquido abandone el capilar y comience a acumularse en la cavidad pleural. ¿Sí? Eh, en este caso, el endotelio, que ustedes ya llevaron esto, ¿qué es un endotelio? Depende de dónde lo veamos, ¿no? Pero ¿cuál es la peculiaridad histológica del endotelio? Recubre los vasos sanguíneos. Por dentro, pero ¿qué epitelio es? Ah, este. Liso. Ok, ok. A ver, ¿qué tipo de célula es? ¿Es cúbica? ¿Es columnar? ¿Es cilíndrica? ¿Es transicional? ¿Es plana? Puede ser. Plana, ok. Ya llevan un punto, ¿eh? 2 puntos es un tilarín. ¿Es estratificado? No, no, el endotelio no. Entonces es un epitelio plano simple, ¿no? Muy bien, tilarín para mí. Entonces, este endotelio, en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, su endotelio está sano.
¿no? El endotelio como tal no tiene un proceso patológico intrínseco. Ahí todo el problema viene del corazón. El corazón ya no sirve, ya es ineficiente para bombear sangre al resto del cuerpo, va a haber retroceso de la sangre hacia los capilares del pulmón, va a generar salida de líquido, derrame pleural. Ok. Yo les hablé de otro concepto que es la presión oncótica. La presión oncótica vamos a describirla como la presión que ejercen ciertas proteínas y moléculas dentro de la sangre para evitar que haya escape por gradientes de presión osmótico. ¿Qué es la ósmosis? ¿Tú cómo te llamas? No, ¿tú cómo te llamas? Vale, muy bien, vale. Acuérdate que aquí no hay respuestas incorrectas, ¿sí? No hay respuestas incorrectas, aquí no hay bullying, nada. Entonces, ¿tú qué vas a decir, Vane? Sí, obviamente se necesita tener una adecuada concentración de ciertas proteínas, de ciertas células, para que haya una buena presión oncótica. Ajá. Entonces, pero yo pregunté, Vané, qué es ósmosis? Ujú. ¿Tú qué crees que es la ósmosis? Ok, está bien. Em, Nosotros al principio de la carrera nos hablan de equilibrios homeostasis y todas estas fregaderas, ¿no? Y la ósmosis rige muchos procesos fisiológicos dentro de nuestro cuerpo. Ajá. Particularmente los cambios de concentración de solutos. No sé si se acuerdan en sus clases de bioquímica, cuando nosotros tenemos unos eritrocitos y los ponemos en una solución isotónica, es decir, que la concentración fuera de la membrana del eritrocito tiene la misma cantidad de solutos que el interior de ese eritrocito, pues el eritrocito está toda madre, no, está en su medio, no tiene necesidad de hacer intercambio de líquido con el medio en el que está, por lo tanto, no va a sufrir. ¿Qué pasa si yo pongo a ese mismo eritrocito en una solución hipotónica? Es decir, que tiene una menor cantidad de solutos afuera que el interior del eritrocito. El líquido va a migrar hacia el eritrocito y lo que va a suceder es que ese eritrocito se va a empezar a edematizar hasta que su membrana diga, ¿sabes qué? Ya no aguanto y revienta. Y pasa lo contrario. ¿Qué pasa si yo pongo ese eritrocito en una solución que tiene más cantidad de solutos? Ese eritrocito se va a crenar. Es decir, que el líquido dentro de ese eritrocito va a salir de esa célula para tratar de igualar el medio, que no lo va a poder hacer, y se va a hacer espiculado. No sé si ya hicieron ese experimento en su facultad. Bueno, pues es un experimento que viene en todos los libros de fisiología. Todos lo mencionan, hacen referencia, para que lo tengan presente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos, no sé, el caso de un paciente cirrótico. ¿Qué han escuchado de la cirrosis? Pues el hígado, ¿sí? Que todos tenemos, algunos lo usamos más que otros, obviamente, ¿no? Hay quienes aquí que el viernes van a usar su hígado. Pues el hígado cuando se enferma, ajá, por X o Y proceso, puede hacer algo que se llama cirrosis. En la cirrosis, pues el tejido normal del hígado ya no va a estar. Y sabemos que el hígado, aparte de llevar a cabo muchos procesos bioquímicos para liberar al cuerpo de ciertas toxinas, ciertos metabolitos secundarios que pueden llegar a ser tóxicos para nuestro cuerpo, crea proteínas. Y esas proteínas que crea
tienen una carga electromagnética que va a ayudar a mantener el gradiente oncótico dentro de los capilares. Ahora imaginemos que no nos sirve el hígado, ya no tenemos esa producción de ciertas proteínas, ya no tenemos esa carga electromagnética dentro del torrente sanguíneo. ¿Qué le va a pasar a esa presión oncótica? ¿Qué va a pasar? ¿Tú cómo te llamas? Paola. Pau, ¿tú qué crees que va a pasar? Si yo soy del escuadrón de la muerte, ¿no? Entonces ya mi hígado me lo chuté, ¿no? Por X y Y razones. Ya no estoy produciendo albúmina, ¿no? Que se produce a nivel hepático. ¿Qué le va a pasar a mi gradiente oncótico? Pues va a dejar de funcionar y va a afectar ya a otros. Ajá, obviamente, muy bien. Pero si yo ya no produzco esas proteínas que mantienen el gradiente oncótico, la presión adentro de los vasos, ajá, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees qué te imaginas que va a pasar? Te digo, no hay respuestas incorrectas. Di lo que pienses. Pues va a ser mayor la presión, ¿no? Y los pasos, pues, Al contrario, en este caso la presión oncótica disminuiría y por lo tanto el líquido dentro de mi capilar va a tender a salir porque ya no hay nada que lo esté manteniendo adentro del vaso, ya no va a haber nada. Entonces va a salir y volvemos a lo mismo. Vamos a tener un paciente edematizado que también va a presentarse con derrame pleural. ¿Ok? Y esa es la presión oncótica. Entonces, como les decía, en el caso de la cirrosis, donde vamos a tener un paciente cuyo hígado ya no sirve, ya no produce ciertas proteínas y tal, pues naturalmente va a tener derrame pleural, ¿no? Un paciente con cirrosis avanzada y que esté descompensado va a tener derrame pleural o puede llegar a presentarse con derrame pleural, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están en su internado, en una guardia en urgencias, y llega un paciente del escuadrón de la muerte, es decir, de los teporochos de la zona, que está tosiendo, no puede respirar, tiene dificultad respiratoria. Pues, ¿qué hacemos, no? A ver, tómale una plaquita. Y ahorita vamos a ver lo que sigue, ¿no? Entonces aquí también les puse drenaje linfático, porque a final de cuentas, ¿cómo es que una persona sana no genera derrame pleural si nosotros constantemente estamos produciendo líquido, o mejor dicho, el mesotelio de la pleura está produciendo una cantidad de líquido? ¿Cómo es que nosotros no desarrollamos derrame pleural? Les doy una pista. Ajá. ¿Qué hace el drenaje linfático dentro de la caja torácica para evitar que haya derrame pleural? ¿Tú, cómo te llamas? Carlos. Carlita, dime, ¿qué te imaginas? Pues sí, pues como drena el linfático. Drena, el exceso de linfa genera una presión negativa, ¿no? Cuando nosotros le damos un beso a nuestro novio o novia, es complicado, generamos presión negativa. Así está todo el tiempo la pleura, las dos pleuras están a presión negativa. Y esa presión negativa es la que evita que se genere acúmulo de líquido y por lo tanto derrame pleural. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que sucede en ciertas patologías que puede que el drenaje linfático esté afectado? ¿No? Como puede ser un traumatismo, como pueden ser pacientes que recibieron radioterapia a nivel torácico y generan fibrosis de algunos de esos vasos y ya no tienen ese mecanismo de presión negativa y por lo tanto generan derrame pleural. ¿Sale? Quiero que se queden con esa idea de manera general, por favor. Ahora, mencionamos muchos conceptos ahorita. ¿Tienen alguna duda con respecto a alguno de ellos? Bueno, ahorita los vamos a ir reforzando, no se me preocupen, ¿ok? Entonces aquí tenemos justamente lo que les comentaba.
Eh, Aquí tenemos, obviamente, los pulmones, ¿no? Y aquí tenemos un capilar pulmonar que está sano, ¿no? Un capilar pulmonar sano naturalmente no va a permitir que haya escape de líquido de su interior hacia el parénquima pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros tenemos ciertos estímulos inflamatorios, donde la estructura de ese endotelio, es decir, de esas células están pegadas una con la otra, y hay, por ejemplo, un estímulo inflamatorio, ¿qué es lo que va a pasar con esas células? Digo, ustedes en inmuno lo van a ver a detalle, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un estímulo inflamatorio en una parte de nuestro cuerpo, ¿qué pasa con las células del endotelio? De estar así pegadas una con la otra, generan una separación. ¿Para qué? La diapéresis, exactamente. Ya llevaron inmuno, me imagino. Bueno, el punto con la diapéresis es que esas células que van viajando dentro del capilar comiencen a rodar y puedan pasar a través de esa hendidura para ir a responder a ese estímulo o a esa señal de alerta, de ataque, ¿uh? Generada por un gradiente de citocinas. El punto es que lo que quiero que vean en esta imagen, en donde se ve este capilar, es que quiero que se imaginen que estas hendiduras que hay entre el endotelio se hacen más amplias y esto naturalmente va a permitir que pasen no solamente las células, sino también las proteínas. Eso es lo que conforma un exudado. Acuérdense, cuando estén rotando en medicina interna se nos van a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre exudado con exudado? Bueno, ya lo saben. El exudado contiene células, contiene proteínas de gran tamaño, mientras que el trasudado es simplemente suerito, es el líquido del plasma, uh-huh, pero sin las proteínas. Muy bien, o bueno, proteínas de no gran tamaño. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a tener que algunas de las posibles causas para tener un derrame pleural de tipo exudativo van a ser, como les comentaba, un proceso inflamatorio, ajá, como en algunas enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus. El lupus es un buen ejemplo de esto, pero hay N cantidad. Traumatismos, porque puede haber una respuesta inflamatoria posterior al trauma, ¿no? No es nada más de que, me pegué, hay un hematoma o hay algo muy puntual, no. Puede que de ese trauma yo desarrolle una contusión tan severa, ¿sí? Que naturalmente va a haber derrame pleural de tipo exudativo. No necesariamente sangre, no necesariamente algo más grave, simplemente por el efecto lesivo del golpe. Uh-huh. Procesos malignos, obviamente, es decir, que haya ciertos tumores que sean muy metabólicamente muy activos en el parénquima, que van a generar también derrames exudativos, ¿no? Y en estos casos va a estar formado, bueno, en el caso de una neumonía también el cuerpo va a montar una respuesta contra ese proceso infeccioso, va a generar aumento de los espacios del endotelio y puede haber derrame pleural de tipo exudativo, ¿no? Que en este caso va a estar producido por la infección y va a estar confinada en esa zona porque, pues, al final de cuentas, la cavidad pleural es un espacio cerrado y también, como todo absceso, va a formar septos y van a dar forma a ciertas loculaciones que van a ser características de un absceso. ¿Sí? Quédense con eso. Muy bien. El derrame pleural linfático también se le puede llamar quilotórax, ¿no? Es característico del derrame pleural de origen linfático. Es la forma más común de derrame pleural. El ducto torácico, que va a ser el principal sitio de drenaje de la cavidad torácica, pues naturalmente va a estar alterado y como su nombre lo dice, va a haber un acúmulo de líquido linfático dentro del espacio pleural y también otra de las causas más comunes va a ser la iatrogenia, uh-huh, y los tumores mediastínicos. Uh-huh.
Eh, es importante también que ustedes aprendan a valorar la alineación del mediastino porque hay algunos tumores mediastínicos que van a generar un desplazamiento de las estructuras, que es muy característico y es valorable por imagen. No solamente clínicamente se puede ver, sino que también se puede valorar por métodos de imagen. Ajá, entonces el cuadro clínico del derrame pleural va a depender del volumen. Ujú. Aquellos que contengan pocos mililitros de líquido pueden incluso ser asintomáticos, ¿sí? Mientras que ya derrames de gran tamaño, pues naturalmente van a generar, pueden generar dolor durante la inhalación, disnea, ajá, y ya en algunos derrames de gran volumen va a haber bueno, la sintomatología puede exacerbarse por la posición, particularmente cuando el paciente está acostado. Ujú. El diagnóstico, como les digo, los de pequeño volumen van a pasar desapercibidos. El paciente no va a saber que lo tiene y el clínico obviamente no lo va a percibir, más que por algún como hallazgo fortuito durante un estudio de imagen. Ajá, pero ya hay algunos métodos, como les comentaba, que nos pueden permitir ver los derrames, particularmente el ultrasonido y naturalmente la tomografía, ¿sí? Estos dos métodos nos van a permitir ver derrames de pequeño volumen, ¿ok? Ya volúmenes de 200 a 500 mililitros de líquido van a generar borramiento de los recesos costofrénicos en la placa de rayos X. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad nosotros como médicos de primer contacto, como médicos de nuestro consultorio o de urgencias, pues naturalmente no siempre vamos a tener acceso a un tomógrafo, ¿no? Sino que vamos a tener algo que es más ubicuo en los servicios de salud a nivel nacional, es la placa de rayos X. Entonces, es importante que sepamos que ya que se vea un derrame pleural, es porque ese paciente tiene una cantidad importante de líquido en ambos hemitórax. Ujú. Naturalmente va a ser importante tomar maniobras o realizar maniobras para disminuir la cantidad de líquido que tienen los hemitórax, porque al final de cuentas van a estar impidiendo la ventilación. Clínicamente, si nosotros auscultamos ese paciente, los murmullos ventilatorios van a estar disminuidos. Ujú. Va a haber matidez a la percusión, es decir, cuando nosotros comenzamos a percutir entre los espacios costales, podemos, que de hecho esta era una técnica que se hacía antes, para poder delimitar el sitio del derrame, se iba percutiendo la caja torácica de los pacientes para delimitar el sitio del derrame. Naturalmente, pues era una técnica que requería de muchísima práctica. Yo todavía tenía maestros que lo podían hacer porque ellos así aprendieron a delimitar un derrame pleural y así lo drenaban. O sea, a pura percusión iban delimitando y ya sabían el sitio más o menos donde estaba el derrame, picaban y le daban. Que ya eso a nosotros no nos tocó naturalmente. Y también podemos tener disminución del frémito vocal. Ujú. Cuando nosotros estamos valorando una cavidad torácica, tenemos que observarlo, tenemos que auscultarla, tenemos que percutirla y tenemos que palparla. En la parte de la palpación de la caja torácica, nosotros vamos a valorar el frémito bucal de un paciente, es decir, normalmente el SUROS menciona que nosotros debemos de colocar la parte lateral de nuestra mano contra la cavidad torácica del paciente y, por ejemplo, la escuela parisina decía que el paciente debía decir 33 y hay en algunos hospitales dicen, diga 33, pero en realidad no aplica al español, al castellano, porque como 33 en francés se dice 33 y tiene una fonética completamente diferente. No alcanza el tono. Bueno, alcanza el tono. El que no alcanza el tono es el español. ¿No? Entonces nosotros le podemos pedir a nuestro paciente que diga uno, uno. Entonces nosotros ahí estamos valorando la vibración
del sonido a través de la caja torácica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo ahí un acúmulo de líquido? Cuando yo le digo, diga uno, por favor, uno, no vamos a estar sintiendo esa vibración, porque el líquido va a estar matizando esas ondas de sonido, ¿ok? Y eso es muy importante porque antes de la imagen y antes de pensar en drenar ese líquido y mandarlo al laboratorio, primero está la clínica. La clínica, hay que explorar a los pacientes. Y ustedes cada vez que vean un tórax deben de hacer esos 4 pasos. Deben de ver, deben de auscultar, ¿sí? ¿Qué sigue? Deben de percutir y deben de palpar. Y eso en todo, en todo. Un abdomen, los 4 puntos. Tórax, los 4 puntos. Una extremidad, los 4 puntos. Siempre. ¿Sale? Quédense con eso para que ahora que pasen a clínicas no me hagan sentir vergüenza. ¿Está claro? Vane, te estoy viendo a ti, ¿eh? Bravo. Muy bien, entonces aquí tenemos un estudio de radiografía de tórax simple en una proyección póstero-anterior de un paciente que está parado en bipedestación, ¿sí? Y aquí algo que nos llama la atención de inmediato es que los recesos costofrénicos no están, no se ven, ¿sí? Lo que sí vemos es que todo este margen pulmonar se ve cóncavo, ¿sí? Y lateralmente vemos que se torna más alto que el medial. Esto nos habla de que hay derrame a este nivel, ¿ok? Entonces ahí ya nos toca ver por qué el paciente está desarrollando este derrame, pero estos datos, ahorita vamos a hablar de algunos hallazgos más puntuales, pues nos van a ayudar a determinar la posible causa del derrame. O mínimo orientarnos a investigar esas causas, ¿no? El paciente es cardiópata, el paciente es hepatópata, su hígado ya no funciona bien, padece algún otro síndrome, tiene lupus, ¿ven? Se van despertando todas estas preguntas, ¿sí? Acuérdense, el médico es detective, ¿sí? Hay que investigar. Entonces, ya cuando llegue el paciente vemos sus signos vitales, ¿no? Está desaturando, tiene taquipnea. ¿Qué es la taquipnea? No. Esa es la taquicardia. Que hay una taquería al lado del Ignacio Chávez que se llama La Taquicardia. Muy buena. Muy buena. Y ya saliendo hasta uno le regalan un cigarro. Entonces la taquipnea dijimos que es. ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Qué? Diego. Tocayo. Entonces aquí el tocayo me dijo que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Naturalmente, un paciente que tiene dificultad para respirar, pues ¿qué va a estar tratando de hacer? Está tratando de compensar que no está pudiendo ventilar de manera adecuada. Ventilar, no respirar, ventilar, ¿sí? Entonces, les digo, ya que nosotros nos preguntamos todas esas cosas, ya le pusimos su oxígeno, ya todo eso, entonces toca ver qué es lo que tiene ahí adentro. Para empezar, vamos tomándole una placa, ¿no? A ver qué tiene, qué es lo que está pasando. Bueno, pues ya le tomamos esta placa, ya vimos esto, ok. Entonces, ya toca ser más puntuales en el tratamiento, ¿sale? Entonces, también nosotros podemos tener situaciones donde hay derrames pleurales masivos, donde se va a observar una opacificación prácticamente de todo el hemitórax, donde puede haber desplazamiento de las estructuras mediastinales, como les decía, ¿no? No solamente lo vemos clínicamente, sino que ya tenemos un estudio de imagen que nos está dando la razón de que todas las estructuras del mediastino están siendo desplazadas, ¿ok? Entonces, esto se va a observar como una radiopacificación, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de placa tenemos radiolúcido, radiopaco. Entonces, todo lo que se ve blanco es radiopaco, lo que se ve negro es radiolúcido. Y estamos hablando aquí de una radiopacificación que afecta todo el hemitórax.
Y también tenemos este detalle de aquí. ¿Quién me puede decir qué es esto? Es la tráquea. ¿Cómo te llamas otra vez? Paola. Entonces, Paola ya nos hizo favor de decirnos que eso es la tráquea, efectivamente. La tráquea en una placa con una adecuada técnica va a estar central. ¿Cómo sabemos que está central? Porque podemos ver cómo se llama el piquito trasero de las vértebras. A ver, más fácil. ¿Cómo se llama un piquito de un hueso? Así, generalmente. El piquito... Apófisis. Ah, muy bien, ya tienen un punto. Y el de las vértebras, el trasero, espinoso. Ya me gané otro tilarín. No, eso sí me la van a responder. Bueno, entonces es la apófisis espinosa. Y sabemos que está central porque a través de la tráquea podemos ver las apófisis espinosas de las vértebras, ¿no? Entonces, si nosotros aquí, como vemos este estudio que tiene una adecuada técnica y vemos las apófisis espinosas tan centrales, lo que no está central ahí es la tráquea. Entonces tenemos este derrame pleural que está desplazando las estructuras del mediastino y por lo tanto también a la tráquea. Entonces ya ahí tenemos una herramienta más para saber si hay algo patológico. Es decir, valorar la alineación de las estructuras, no solamente óseas, sino también mediastinales. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otra vez un estudio radiográfico simple de tórax, ahora en vista lateral, en donde vemos una radiopacidad que pudiese confundirnos con un hemidiafragma elevado. Pero aquí nosotros decimos, pero un hemidiafragma no se ve así, ¿no? Lo veríamos como una cúpula con concavidad hacia abajo, no necesariamente como esto. Bueno, pues esto es un derrame pleural que está delimitado por una de las cisuras pulmonares, ¿no? Es decir, el derrame quedó justo por encima de la cisura media pulmonar del pulmón derecho, ¿no? Que es el único que tiene ese tipo o permite ese tipo de colecciones. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué herramienta tenemos nosotros como clínicos con formación o aptitudes o habilidades quirúrgicas? Es la realización de una toracocentesis. Es decir, quitar ese líquido. Ok, yo ya vi que tiene un derrame. ¿Qué tipo de derrame es? Porque eso también me va a dar la pauta a mí. De saber si es infeccioso, si es trasudado, si es... ¿de qué otro tipo dijimos? Linfático, exactamente. Entonces nos va a dar la pauta la toracocentesis, porque yo ese líquido lo puedo mandar al laboratorio para que le hagan una valoración completa y podemos saber de qué se trata. Y con base en eso, orientar nuestro tratamiento. ¿Sí? ¿Qué tal si sale que es trasudado? ¿Tú cómo te llamas, perdón? ¿Cómo? Daniel. Daniel, muy bien, Daniel. Entonces, Daniel, ¿qué tal si tú sacas ese líquido, ¿no? Estás de guardia en urgencias o estás en tu servicio? Estás en el servicio en una comunidad que se llama San Juan de las Pitayas, ¿no? Sí. Te llevó el camión de Coca-Cola porque no entra ningún otro medio de transporte, pero sí el camión de la Coca-Cola o de la Corona. Te metió el de la Corona porque eres un borracho también. Entonces, Daniel, tú le haces esa toracocentesis, la envías a un laboratorio que milagrosamente hay en esa comunidad y te dicen, doctor, ese líquido es de tipo trasudado. Tendría que ver con la modificación de la presión oncótica. O aumento de la presión hidrostática, ¿no? Pero muy bien, exactamente. Puede ser por disminución de la presión oncótica o aumento de la presión hidrostática. Muy bien. Efectivamente, pues estudiar este líquido nos va a permitir saber qué tipo de derrame es. ¿Sale? Entonces, solo para que se lleven ahorita, que es la toracocentesis, nos va a ayudar a retirar líquido de derrame del tórax.
Ajá, obviamente esto no solamente nos va a ayudar a nosotros a saber qué tipo de líquido es, sino también va a ayudar a aliviar algunos de los síntomas de dificultad respiratoria de nuestros pacientes. Vamos a poder observar el líquido, ¿sí? Nosotros si tenemos un líquido transudativo, muchas veces se ve cetrino, es decir, es como amarillito, como aceite de cánola. Quiero que se queden con esa imagen, tiene un tono amarillo como el del aceite de cánola, muy sutil. El líquido exudativo mencionamos, tiene células, tiene proteínas y enzimas de gran tamaño, entonces va a tener cierta nubosidad, va a estar turbio, mientras que el líquido linfático va a tener una cantidad muy alta de colesterol, va a tener mucho colesterol, entonces esto le va a dar una apariencia lechosa, ¿sí? Y ya nosotros aquí tenemos los criterios de Light. Ahorita no les quise poner números y la fregada, porque eso ya lo van a ver más adelante. Ahorita lo único que quiero que sepan es que nosotros utilizamos los criterios de Light justamente para saber específicamente qué tipo de líquido es. ¿Ok? Quédense con eso ahorita. Ya si ustedes quieren investigarlo porque no tienen nada mejor que hacer, pues ya lo ven. Sí, 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 no tienen novia, no tienen amigos, quieren matarse, bueno, ahí está. Ven los criterios de la. Ahora, como les comentaba, la placa simple no es el único método de estudio que nosotros tenemos. Ahora ya se han descrito, ya hay muchos protocolos de imagen por ultrasonido, ¿sí? Entonces nosotros podemos insonar la caja torácica, vamos a ver ciertas imágenes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un estudio de ultrasonografía modo B, ¿sí? Donde se utilizó un transductor convexo, donde vamos a ver toda esta zona anecoica, ¿sí? Es decir, no genera eco, ¿no? O genera un eco muy sutil, prácticamente nulo, y vemos toda esta zona negra, ajá, que es anecoica. Yo aquí les puse esta pequeña viñeta denotando que esto es líquido libre, ¿sí? Esto es puro líquido libre. Probablemente sea de tipo transudativo, ajá, porque un exudado no nos va a generar una imagen anecoica. Como tiene tantas células, tiene tantas moléculas flotando ahí adentro, va a ser hipoecoico. O sea, ya tiene una densidad más alta y va a ser hipoecoico, mientras que el trasudado muchas veces va a ser anecoico, porque es puro líquido, ¿sí? Es ultrafiltrado. ¿Me mande? Hipo. Acuérdate, ultrasonido hablamos de anecoico, hipoecoico o hiperecoico. ¿Sale? Entonces, solamente para que se queden con esta imagen y ustedes también sepan de que, oye, no me queda claro la imagen por rayos X, pero sabes que en mi unidad de urgencias yo tengo ultrasonido. Reviso rápidamente protocolo POCUS para valoración de tórax y ya ustedes lo hacen. O sea, se trata de ir ganando habilidades. La carrera de medicina es ir ganando habilidades. Entonces, quiero que ustedes salgan de esta clase sabiendo que el ultrasonido es parte de su arsenal. ¿Sale? Es parte de su arsenal. Ahorita no se claven con los criterios y las medidas y la frega. No, quédense con que tienen esa arma a su disposición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vemos esta línea hiperecoica, que en este caso está dada por el diafragma. Ajá, este es el diafragma en este paciente. Aquí tenemos un poco del hígado. Y aquí nosotros vemos parte de la lengüeta del pulmón que se retrayó porque el líquido lo está desplazando. ¿Sale? ¿Sí hace sentido esta imagen a todos? ¿Sí? Ok. Ahora vamos con otro de nuestros Pregunta, solo poniendo del diafragma, quiere decir que eso está trasudando, ¿verdad? Lo de arriba. Ajá, No, no, no. chica. Solamente Ah, una no. delimitación. Justamente las puntas de flecha, muchas gracias, Dani. Las puntas de flecha que yo puse ahí fue para delimitar justamente esa imagen que es el diafragma y esta que es el pulmón, ¿no? El parénquima pulmonar que se está retrayendo por el líquido.
¿Sí? Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos ahora la tomografía. Naturalmente, la tomografía es como el póker, ¿no? Mata todo. O sea, ya le tomas una tomografía, ya, vas a verle hasta la carúncula, ¿no? Entonces aquí, en este estudio de tomografía, nosotros justamente lo que queremos valorar es el grado de derrame y ya la tomografía también nos permite valorar densidad. Entonces muchas veces podemos decir, esto es sangre, o esto es trasudado, o es derrame de tipo ajá, por la densidad que tiene, ¿no? Entonces, ya escuché que el doctor Manrique les mencionó algo de densidades, las unidades Hounsfield, de el líquido normal y de la sangre. Ahorita que hablemos de hemotórax, vamos a verlo más puntual, ¿sí? Pero nosotros con la tomografía podemos delimitar a la perfección anatómicamente el sitio del derrame pleural y con base en esto ya ir directamente a puncionarlo y sacar ese líquido para un estudio más certero. Pero aquí lo que les estoy mostrando es justamente cómo la tomografía nos permite valorarlo en cortes, ¿no? ¿Quién me puede recordar los cortes anatómicos normales, ¿no? Excelente, excelente, muy bien. Es justamente eso. Aquí tenemos nosotros un corte coronal. Ajá, tengo un corte coronal en donde veo esta imagen que es hipodensa. Ajá, que está abarcando los segmentos basales posteriores, laterales y mediales del lóbulo inferior derecho. ¿Sí? Y aquí, miren, algo que es muy importante también. Vemos esta línea que está aquí. ¿Quién me puede decir qué es esta línea? Miren las flechas negras están marcando una línea, ¿no? ¿Ahí qué estaría? ¿Qué estructura anatómica estaría? Y arriba del hígado, antes del pulmón, el diafragma. ¿A quién le gusta la rachera? ¿Mm? La rachera. La rachera es el diafragma de la vaca. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es tan rica, ¿no? Entonces, aquí nosotros, las líneas negras nos están delimitando justamente el diafragma y aquí tenemos el hígado. Muy bien, Diego. Aquí está el hígado que tiene una densidad diferente a la del resto de los órganos. ¿Por qué? ¿Qué hace el hígado aparte de purificar y producir proteínas y la fregada? ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver. Ah, ¿tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿El que está atrás de Vane? Raúl. Muy bien, Raúl. ¿Qué hace el hígado aparte de eso que mencioné? Almacenar. Almacena, pues no solo glucosa a través del glucógeno, ¿no? Sino que también va a almacenar ciertos componentes férreos. Ajá, y es por eso que va a tener o puede tener una densidad más elevada que la de otros órganos abdominales. ¿Sale? Y es por eso que aquí vemos justamente el sitio donde se delimita el hígado con la zona de derrame. ¿Sabes? Con respecto al derrame, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar de otro de los grandes diagnósticos que nosotros vamos a poder hacer, tanto en el contexto ambulatorio como en el contexto hospitalario, que es el neumotórax. Y el neumotórax nos va a hablar obviamente de el aire que va a estar dentro del espacio pleural. Obviamente es importante también tener en cuenta el volumen de esa cantidad de aire, porque cuando este aumenta va a desplazar o va a comprimir a las estructuras del mediastino, y es aquí cuando nosotros estamos hablando de un neumotórax, atención. Ujú. Va a haber muchas causas de neumotórax espontáneo, es decir, un paciente
que al hacer cierto tipo de actividad o cambiar de altura, por ejemplo, altura con respecto al nivel del mar, me refiero, generan un neumotórax a tensión, ¿no? Son los casos donde un paciente va volando en un avión y de repente empieza con dificultad respiratoria, se le empieza a desplazar, o tiene datos clínicos de desplazamiento mediastinal, y eso nos habla de un neumotórax espontáneo, ¿no? Entonces, cuando nosotros en ese contexto no podríamos decir, ah, pues tiene un neumotórax, no nos vamos a hablar de dificultad respiratoria, pero son estos casos donde puede suceder de manera espontánea. Estos casos de neumotórax espontáneo los podemos dividir a grosso modo en causas primarias y causas secundarias, ¿sí? Eh, en este tipo, las causas primarias, vamos a estar hablando que son causas congénitas, ¿no? Causas congénitas que pueden condicionarnos, por ejemplo, alteración en el tejido conectivo. Uh-huh. Es decir, la colágena que hay en el tejido pulmonar no tiene un adecuado plegamiento, por lo tanto no tiene una adecuada función, por lo tanto es más propensa a generar estructuras llamadas bulas, y estas se pueden romper, o generar estructuras que son más frágiles. Y cuando nosotros hacemos cambios de presión, por ejemplo, cuando estamos subiendo una montaña muy elevada o cuando hacemos buceo, donde estamos sometiendo nuestro cuerpo a un aumento de presión al bajar en el mar, eso puede generar que una bula reviente o alguna de estas estructuras anómalas reviente y tengamos un neumotórax espontáneo. Y las causas secundarias. Las causas secundarias vamos a tener que, se va a deber porque el tejido pulmonar como tal es anormal, ¿sí? Es anormal y eso va a predisponer a hacer neumotórax de forma espontánea. Perdón, las causas secundarias son las bulas, el enfisema, algunas infecciones, como por ejemplo las infecciones por neumocistis jirovecii, son frecuentes en generar cambios en el pulmón que pueden condicionar a la formación de bulas y la formación de bulas a neumotórax espontáneo. ¿Sí? ¿Sale? ¿A quienes les dan infecciones por neumocistis jirovecii? No sé si lo han escuchado bueno, ustedes ya que roten por infecto van a ver, porque en México es muy prevalente el VIH, ¿no? Y el VIH en estadios muy avanzados, ya pacientes que tienen SIDA. Y en pacientes con SIDA, como su sistema inmune pues está hecho pinole, son propensos a desarrollar infecciones por este tipo de patógenos oportunistas. Y bueno, ya lo pueden, para que lo tomen o lo tengan presente cuando roten en infecto, que yo creo que es de las rotaciones más bonitas de la carrera, ¿sí? Y van a poder ver este tipo de situaciones, ¿no? O sea, médicamente es muy interesante, pero humanísticamente pues es terrible, ¿no? Porque ese paciente pues, está yendo de la patada y le va a ir a un peor, ¿no? Y hay otra causa de la formación de los neumotórax que va a ser la iatrogénica, ¿no? La iatrogénica. ¿Qué es la iatrogenia? Puede ser, sí, pero más a grosso modo va a ser cuando a causa de pues el quehacer médico nosotros generamos daño. Tal vez no de manera intencionada, pero generamos daño sin embargo. Es decir, yo estoy en una guardia de urgencias otra vez, se me presenta un paciente al que necesito ponerle un acceso venoso central porque periféricamente no está chocado, no tengo dónde picar porque sus vasos ya tienen un diámetro muy pequeño, hoy es un paciente cuyos vasos son muy frágiles, entonces cada vez que yo lo pico le genera un hematoma, entonces digo, ¿sabes qué? Le voy a poner un venoso central porque tengo que hidratarlo, tengo que pasarle medicamento, tengo que tomar estudios de laboratorio, todo esto que nosotros tenemos que hacer en el contexto de una urgencia
y al momento en que yo le estoy haciendo el abordaje subclavio para colocarle el catéter venoso central, por X o Y le pego al ápice pulmonar y le genero un neumotórax. Mi intención era la mejor, ¿sí? Pero desafortunadamente le generé el neumotórax. No necesariamente es por mala praxis o por dolo o otras situaciones, sino es un daño generado por el quehacer médico, ¿ok? Hay gente que pues, sí, probablemente sí lo haga por mala praxis, porque no se preparó bien o porque le quiso poner un catéter venoso central a un paciente que no era candidato o así, pues ahí sí se llama la praxis, ¿no? Porque, oye, no son días, o sea, no estudiaste bien a tu paciente como para poder decir que era candidato a un catéter venoso central. Bueno, esa es otra historia. El punto es que esas son las causas iatrogénicas, pero también vamos a tener las causas traumáticas, ¿no? Obviamente vivimos en una sociedad que predispone a la gente a tener este tipo de accidentes, ¿no? Vamos en el transporte, vamos en nuestro coche particular, vamos en el metro, o nos caemos en una banqueta y nos pegamos de mal forma y nos puede generar un neumotórax, ¿sí? Nadie está exento. Ajá. Y es aquí donde se vuelven importantes otra vez conocer bien las densidades, el tejido, cómo se ve el tejido normal comparado contra un tejido patológico. Yo me acuerdo que cuando yo estaba rotando en urgencias y no sabía una, ¿no? Bueno, y sigo igual, pero bueno, esa es otra historia. O sea, yo sí a veces googleaba así como de placa de tórax normal, cabrón, porque o sea, estaba viendo este tipo de imagen y no podía distinguir lo normal de lo anormal. Entonces yo veía la normal y decía, esto está normal. No sé qué sea, pero eso está normal. Y el paciente viene mal, viene hemodinámicamente inestable, estuvo en un accidente. Ah, bueno, pues ya ahí voy hilando las pistas. Voy hilando las pistas, ¿sale? Entonces aquí nosotros vemos esta imagen aquí que se ve como un triangulito muy bonito y muy representativa, que se ve, ¿cómo dijimos que se ve esto? Radiolúcido, ¿no? Se ve radiolúcido, es una imagen radiolúcida. Y ustedes pueden decir, oye, ¿qué eso no es el tejido mamario? Ese es el tejido mamario, a todas luces, ¿no? Aquí se ve como las boobies. Para empezar es hombre, ¿no? Bueno, ahí ya no sabe. Pero bueno, el punto es que aquí nosotros vemos esta línea y vemos esto que Dani ya nos dijo, se ve radiolúcido, muy bien, está radiolúcido y yo puedo decir, ¿sabes qué? Eso sí es un neumotórax porque vemos cómo se ve vascular, el tejido vascular del pulmón, aquí lo vemos y ya no lo vemos acá, ¿sí? Ya no lo vemos acá. Eso quiere decir que aquí termina el pulmón y aquí comienza un área llena de aire. Entonces ustedes quédense con eso cuando estén rotando en ciclos clínicos, cuando estén en neumo, cuando estén en urgencias, en medicina interna, porque un neumotórax puede suceder en cualquier situación, ¿no? Puede suceder en el servicio de cirugía, en el servicio de medicina interna, en gineco, en pediatría, en todos los servicios esto puede suceder. Entonces ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo tengo esta imagen con este hallazgo radiolúcido y aquí tengo el tejido cómo está replegado. Otro dato es que, miren, no sé si se alcanza a ver, es muy sutil, pero también es un hallazgo importante de documentar. Está de posguardia, déjenme, por favor. Tenemos esta línea, ajá, radiopaca, y aquí vemos el resto del tejido. Esta línea radiopaca, ¿qué se imaginan que sea? No es parénquima. ¿Qué está envolviendo a todo el pulmón? La pleura, es la pleura. Esa línea radiolúcida en este contexto donde se ve una zona perdón, dijimos radiolúcida y esta línea radio opaca es la pleura, ¿sí? Entonces nosotros vemos tejido, línea, zona radiolúcida, es muy sugestivo de un derrame, de un neumotórax, Porque cuando se ve el espacio,
Ajá, o sea, o como espacio. Bueno, pues así como bueno, cuando se ve delimitada no se ven los espacios huecos, Como que se empieza a retraer el tejido, ¿no? Pulmonar. Ajá, o sea que aquí definitivamente no hay una, es una retracción, ajá, es un desplazamiento más que una retracción, yo creo, pero justamente lo vemos en el contexto de una zona radiolúcida, ¿sí? Entonces, les digo, ahí ustedes pueden ir siguiendo el tejido vascular del pulmón y ver que ya no sigue a esta zona que está radiolúcida, ¿sí? Y obviamente, pues ahí entra las otras cosas que les he dicho. Ese paciente puede tener cambios en la alineación del mediastino, que nos podría estar hablando de un neumotórax a tensión, que clínicamente el neumotórax a tensión puede verse como algo que se llama plétora yugular. ¿Alguien sabe qué es la plétora yugular o ha escuchado o ha visto videos? A mí me... A ver, yo no soy racista, pero no, no, no. Es que si ustedes buscan en YouTube, los hindúes y los pakistaníes tienen videos donde muestran, yo creo que todos los hallazgos clínicos habidos y por haber. Pero pues, sus videos son feos, ¿no? O sea, no se les entiende nada. Pero yo me acuerdo una vez que antes de rotar el ciclo clínico vi una plétora yugular de uno de estos videos que era como de un sanatorio en la India. O sea, habían pacientes así, casi casi uno encima del otro, pero había un paciente donde le presionaban aquí abajo del reborde costal derecho y se le ingurgitaba todo el trayecto de la yugular, todo el trayecto de la yugular, ¿no? Y solo lo tenía de un lado, solo lo tenía de un lado. Entonces a eso se le llama plétora yugular. Entonces ustedes van en el avión, van de vacaciones. Y en eso empiezan a vocear por el interfón del avión. Necesitamos un doctor, si hay un doctor entre los pasajeros, por favor repórtese con la zapata más cercana. Ya ustedes dicen, no, pues yo soy. Y los llevan allá al lado del baño. Hay un señor que está boqueando, que tiene mucha dificultad respiratoria y le ven el trayecto de la yugular todo ingurgitado. Dicen, tiene dificultad, tiene plétora. Estaba sano antes de subir al avión. Pues probablemente tuvo un neumotórax espontáneo y ya se hizo atención. Ya está desplazando las estructuras del mediastino. ¿Sale? Son estos detalles los que ustedes, antes de pensar en imagen y qué tomografía le voy a pedir, si va a ser una de alta resolución y la fregada, primero piensen en la clínica. La clínica es rey, siempre, siempre, ¿ok? Porque si los veo aquí pidiendo tacar para este tipo de cosas, voy a ir a patearles la nuca. Sí, porque la voy a tener que interpretar. El punto es ese. Ajá, entonces, paciente con plétora yugular, dificultad respiratoria y ya datos bioquímicos de hipoxia, por ejemplo, ya me pueden estar hablando de un neumotórax de tensión. ¿Sale? Muy bien. Aquí, ¿qué estamos viendo? Raúl, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tipo de estudio es? Ajá, es una tomo, es un ultra. Muy bien. Es de tórax. ¿De qué lado? Izquierdo. Efectivamente, mira. Ya vieron cómo que hay una línea que se extiende desde la base hasta el ápice. Y aquí vemos tejido vascular del parénquima pulmonar y aquí ya no. ¿No? Ya no lo vemos. Y eso nos está hablando justamente de que ahí hay un acúmulo de aire, ajá, que obviamente va a ser diagnóstico de un neumotórax. Y ahí lo que les comentaba, ya toca ver el resto del contexto de ese paciente, ¿sale?
Hay métodos descritos para cuantificar el volumen aproximado de un neumotórax por placa simple de tórax, ¿sí? Obviamente esos no, ahorita no vamos a ahondar mucho, pero lo que les decía, quiero que ustedes sepan que lo tienen como parte de su arsenal, ¿sí? Que en el contexto de que estoy en San Juan de las Pitayas, yo lo único que tengo es una placa de rayos X. Bueno, si tengo un técnico bueno, le voy a pedir que tome una buena placa con una técnica adecuada y voy a cuantificar más o menos qué volumen tiene. Porque ustedes cuando estén en su servicio social, los que lo hagan rural, que desafortunadamente pues ya ahorita la situación es más peligrosa, ¿no? Pero hay sitios donde todavía es relativamente seguro irse a hacer el servicio. Lo que les diría es no se vayan a algo administrativo. No se vayan a algo administrativo. Váyanse mínimo a una unidad de medicina familiar aquí en la ciudad. Pero vean pacientes, digo, si lo que quieren es dedicarse a la clínica, ¿no? Hay algunos de ustedes que digan, no, es que a mí las pipetas y las cámaras de extracción, cabrón, a mí me raya. ¿Sabes? Ya es su business, ¿no? Pero ustedes, ya que roten en la clínica, van a consagrarse y van a decir, ¿sabes qué? Ver pacientes es lo mío. Yo necesito ver gente y estar viendo pacientes, tal. Es muy rico y porque van a ver este tipo de cositas, ¿no? Y, ¿qué le estaba diciendo? Ah, digamos que ustedes están en el contexto de su servicio social, tienen solamente un técnico de rayos X y un equipo de rayos X, pues van a tener estos tres métodos, ajá, que son Collins, REA y Light, para cuantificar un aproximado de cuánto aire hay dentro de esa cavidad de tórax. Ajá. Pero les digo, ahorita no se enfrasquen con la fórmula y la fregada, no. Sepan que existe, que lo tienen y que lo pueden usar. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí ya tenemos otra vez el ultrasonido. Este es un modo M. Hay modo B, modo M, ¿no? El modo M, aquí nosotros podemos ver las densidades desplegadas en profundidad, es más técnico el asunto. Aquí lo único que quiero que sepan es que lo tienen a su disposición. Aquí estamos utilizando un ultrasonido lineal, un transductor lineal, perdón. Ya la doctora Fer les habló de los tipos de transductores que tenemos, ¿no? El convexo, el lineal, el intracavitario, el transectorial, ¿no? Todos estos transductores nos van a permitir ver diferentes profundidades. Aquí yo estoy usando un lineal, me va a permitir ver cosas que están muy cercanas a la piel con mucho detalle, pero ya profundo ya no va a haber nada, ¿no? Y aquí lo que nosotros estamos viendo es una insonación del tórax con un transductor lineal en modo M, tomado intercostal, ajá, y justamente nos muestra pequeñas zonas de neumotórax, ¿no? Es decir, estas zonas que son, no vemos que genera, ¿cómo sé que no es la costilla? ¿No? Ah, lógico, ¿no? Muy bien, Raúl, muy bien, exactamente. No dejaría, sería una columna así. No permitiría, no deja pasar nada porque es tan denso que se ve negro, negro, negro. Entonces aquí vemos como sí pasa, sí está pasando parte del eco, ¿no? Entonces sé que esto es un acúmulo de aire, pero es una zona pequeña. ¿Qué les dije? En la placa de rayos X no vamos a ver grandes cantidades o neumotórax muy sutil, no lo vamos a ver, pero el ultrasonido y la tomografía nos van a permitir ver todo. ¿Sale? ¿Sí? Eh, Bueno, este es ultrasonido. Ahora ya tenemos la otra parte, la tomografía, ¿sí? Y aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Pues una zona de densidad cero, porque es aire. Ese tórax adentro de este va a haber puro aire. Entonces lo vamos a ver zona de aire, parénquima normal, como se aprecia aquí, ¿no? Yo aquí veo la caja torácica en una ventana para pulmón. Ajá, habíamos hablado que se pueden delimitar ciertas densidades en el tejido pulmonar, densidad de aire, densidad de hueso, metal, tejidos blandos, etcétera. Entonces aquí nosotros estamos viendo una ventana
para tejido pulmonar, donde vemos aire, sin nada, o sea, no hay nada más que aire aquí. El tejido pulmonar, que ese tejido pulmonar a ustedes les parece que está normal. Muy bien, está colapsado. ¿Qué más? Esto que tiene acá arriba no es tejido pulmonar normal, ¿no? Este paciente muy probablemente tiene una enfermedad enfisematosa, es decir, ya hay un cambio en la histoarquitectura del parénquima pulmonar, ¿sí? Puede ser intrínseca, puede ser adquirida, porque fumaba, no lo sabemos, o estuvo expuesto o expuesta a biomasa, a quema de biomasa, a leña o a basura, ¿no? Y vemos este tipo de imágenes, ¿no? Probablemente una de estas bulas generadas por la enfermedad enfisematosa reventó y le generó un neumotórax. ¿Sí? ¿Sí me entienden a lo que les he estado contando? Son este tipo de sutilezas, de cositas, los que nos van dando la pauta. ¿Sí? Ya, pues este pulmón no es un pulmón sano, de entrada. Y aquí el hígado todavía se alcanza a ver un poquito, se ve lobulado, se ve feo, ¿no? Muy bien. Con respecto al neumotórax, ¿preguntas o dudas? ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de nuestro último tema, que es el hemotórax. El hemotórax, como su nombre lo dice, va a ser la presencia de sangre dentro del espacio pleural, ¿ok? Obviamente en el contexto de un neumotórax, es decir, que tengamos las dos, pues va a ser un hemoneumotórax, ¿no? Que esto es frecuente, sucede mucho en el contexto de un trauma al tórax. Clínicamente va a acompañarse de disnea, dolor torácico, si es avanzado, dificultad respiratoria, y particularmente les comentaba se asocia a trauma o malignidad. Algunas de las complicaciones que puede haber del hemotórax es el empiema, la neumonía o el fibrotórax. Ajá. Es decir, cuando ese hemotórax no se drena, ese tejido el cuerpo lo va a tratar de deshacer y va a generar tejido fibroso y por lo tanto se le llama fibrotórax, ¿ok? Pero ya eso es más avanzado. ¿Sale? Entonces aquí nosotros tenemos una imagen radiográfica simple en proyección AP, no es PA, es AP. Probablemente, miren, este bebito tiene aquí sus electrodos, ¿no? De un equipo de monitorización. Probablemente está en el contexto hospitalario. Ajá, y pues un bebé en estas condiciones que está tan grave, pues no lo voy a mover, le voy a decir, quédate aquí parado, ¿no? Sino que se le va a tomar directo en su cunita, ¿no? Es una portátil y normalmente se hace en AP para tratar de movilizar lo menos posible a ese paciente. Y lo que vamos a ver, al igual que en el derrame, ojo, porque es ahí donde podemos confundir un derrame con un hemotórax, gracias, Pau, justamente porque pueden, en el estudio simple pueden verse muy similares, ¿sale? Ahora tenemos el ultrasonido otra vez, ¿sí? Aquí corté parte de la imagen. Es un ultrasonido, está descrito, tiene una sensibilidad del 92%, especificidad del 98%, valor predictivo positivo del 99%, predictivo negativo del 98%, y tiene signos específicos, ¿no? Sin embargo, mucha de la literatura puede decir, puedes confundir un derrame de tipo exudativo con un hemotórax. ¿Por qué? Porque la sangre tiene muchas células, ¿no? Muchas células. Tiene muchas proteínas. Y el exudado que tiene muchas células, tiene muchas proteínas. Entonces puede verse como una imagen similar. Entonces, ojo, ahí el contexto de los pacientes es muy específico, debe ser muy puntual y es ahí donde la anamnesis y la historia clínica deben de estar on point para que sepan más o menos por dónde va.
¿Vale? Entonces aquí vemos justamente este estudio de ultrasonografía con un transductor convexo donde podemos ver, por ejemplo, el signo del plancton o el signo del hematocrito. Aquí vemos justamente estas imágenes, cómo están flotando dentro del líquido libre. Aquí lo puse con la punta de flecha. Aquí vemos el tejido pulmonar y aquí vemos el signo del plancton. Ajá, el signo del plancton, que es, vamos a ver como detritus flotando dentro de ese líquido, ¿no? Y justamente cuando el paciente respira, pues moviliza, está moviendo toda esa sangre con los elementos formes de sí misma y los está moviendo y parece como plancton. Ya ven, han visto esas imágenes del mar en donde hay cosas flotando, pues es plancton, ¿no? Son pequeñas algas. Lo vamos a ver de esa manera. ¿Sale? Quédense, es el principal signo del plancton en el contexto de un hemotórax, ¿sí? De un paciente que tuvo trauma, de un paciente que tuvo algún proceso maligno que generó deformación vascular y comenzó a sangrar. Y por ejemplo, ¿cómo se llama cuando que ustedes ya llevan alguna materia como de cultura en el médico general o algo así? ¿No? Si no, revisen un video en YouTube de Ibrahim Verghese, se llama, es un infectólogo gringo de ascendencia hindú, obviamente, pero él hace una TED Talk en donde habla justamente de una complicación rarísima de la tuberculosis, que antes era muy prevalente, ¿no? Sabemos que la tuberculosis genera un granuloma, es decir, el cuerpo, al tratar de detener el avance de la micobacteria, la encapsula y genera un granuloma. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente pues tuvo varias exposiciones repetitivas a la micobacteria y generó varios granulomas parailiares? A eso se le llama un complejo de Ghon y de Ranke. Pero hay veces en que ese granuloma queda muy cerca del arco de la aorta y se fusionan, o sea, el proceso inflamatorio fusiona el granuloma con la aorta, ¿sí? Y a eso se le llama. Es que es un tema que me encanta porque antes la tuberculosis se trataba, no había todos los tratamientos antibióticos que hay ahorita, ¿no? Entonces les decían, necesitas aire fresco, necesitas irte a la montaña, necesitas respirar aire limpio y mucho aire y aire y aire y la fregada. Y en Alemania había sanatorios de tuberculosis donde la gente se replegaba, se recluía en los bosques a tratar de sobrellevar la tuberculosis hubo un médico, creo que fue Koch, justamente. Koch murió de un aneurisma de Rasmussen, se llama. Y es justamente cuando el granuloma está muy cercano a la aorta y empieza a remodelar la pared de la aorta y se genera un aneurisma que los comunica a los dos. Entonces, cuando hay cambios de presión muy severos, se revienta el aneurisma de Rasmussen y genera hemotórax. Entonces, Koch murió de un hemotórax masivo que nadie pudo tratar porque pues, estaba en la montaña. Así como, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta imagen que es el signo del plancton. Por ¿Dani? ejemplo, en el motórax del exudativo, a la hora en la que se mueve el líquido, por ejemplo, en el exudativo es de manera uniforme, pero no como con esas partículas como en el hemotórax. Es que está descrito de la misma forma, o sea que pueden verse de forma similar. Y te digo, ese es el signo del plancton en ultrasonografía de tórax puede encontrarse tanto en el hemotórax como en el derrame pleural de tipo exudativo. No siempre puede ser más sutil, pero está descrito en ambos. Y ya por último tenemos la imagen de tomografía, ¿no? Que como les decía, la tomografía nos permite valorar densidades. Entonces, aquí nosotros estamos viendo un estudio, una tomografía de tórax en ventana para tejidos blandos, para mediastino, donde, pues, aquí ¿qué les llama la atención, no? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? ¿Quién me puede decir? Diego, ¿a ti qué te llama la atención de esta imagen? Mira, sigue el contorno de esta costilla. ¿Ya viste? ¿Cómo pierde aquí? Tiene ahí
Exacto, una pérdida de la continuidad del arco costal. Pues este paciente tuvo un traumatismo torácico, ¿no? Naturalmente, este paciente hizo un hemotórax y lo podemos saber al valorar la densidad de este líquido que está ocupando el tórax, ¿no? Que en este caso se describe que la sangre va a tener una densidad de 35 a 70 unidades Hounsfield, y pues en el contexto de un trauma cerrado o abierto al tórax, pues podemos decir es un hemotórax, cabrón. Y hay que moverse rápido porque ese paciente pues está perdiendo sangre hacia el tórax. Y pues ahí es importante ver pérdida de la alineación, dolor muy intenso a la respiración, en cualquier fase de la respiración, una laceración o en el estudio de tomografía asociado a contusiones pulmonares. ¿Sale? Y eso sería todo de mi parte. ¿Ok? Mis fuentes.